Bien, y ahorita les estoy proyectando la encuesta que hicimos, ¿verdad? Que les compartí. He recibido 33 respuestas, a lo mejor y en el transcurso de la semana logramos tener más. Entre más datos tengamos, mejor es. Quiero que me digan con sinceridad si ustedes lograron descubrir algunas claves o algunas pautas que yo utilicé en el diseño de esta encuesta. Mucha de la información que utilicé, obviamente, es base del ejercicio que hicimos en aquella oportunidad, el ejercicio colectivo, y evidentemente, pues, algunas ideas no las pude tomar todas porque la idea era hacer una encuesta que tratase de integrar la mayoría de aspectos relacionados a lo que estamos tratando. Entonces, ¿qué cosas pudieron percibir con respecto a la encuesta? El orden que tiene la encuesta, de hecho, bueno, si ustedes la pudieron ver, o sea, son meticulosos al momento de verla, la encuesta está separada por partes, ¿verdad? Primero, preguntas generales. Bueno, lo primero de todo es que tiene una especie de explicación, ¿sí? O sea, ya estamos hablando a nivel de formato. O sea, qué es, para qué es y con qué intención lo estamos haciendo, ¿verdad? De parte de la asignatura de metodología de investigación. Luego, preguntas muy generales que la función que tienen, como yo les enseño, es posicionar geográficamente o posicionar, en este caso, al estudiante, dónde se encuentra, qué carrera estudia y demás. Luego, bueno, en el campus pude darme cuenta, inclusive yo ahorita que estuve viendo algunos resultados, hay gente de Olancho, de Marcal, hay gente de varios lugares, de Valle, de San Lorenzo, creo que había alguien por ahí. O sea, es genial porque, por un lado, yo como investigador conozco que tengo pues gente de todos lados y a la vez pues voy posicionando algunas cositas. El lugar de residencia, porque yo puedo estar en el campus Santa Rosa, pero yo ser de Francisco Morazán, de La Ceiba, de Daní, de Tela, creo que es José Enrique, va de por ahí, de Trujillo, no sé de dónde. Bueno, de ahí, ¿cuál ha sido la asignatura más fácil que ha cursado? Es decir, esto como para ir rompiendo el hielo, ¿no? Es decir, bueno, empecemos con lo básico, con lo general. Esto lo estoy haciendo en función de que ustedes, si no lo han hecho, la encuesta, pues vean más o menos por dónde se dividen las cosas. Si ya la hicieron y quieren mejorarla, para que vean, ¿no? Cómo todo esto es siempre mejorable. Luego lo dividí, como decía la compañera, en secciones. Una sección muy genérica, si ustedes se fijan, muy general, ya una sección más específica, más particular en algo muy específico. Y si se fijan, también las preguntas tienen una relación una con otra, ¿sí? Desde cuándo voy a aprender, cuáles son las siguientes prácticas. Es decir, no salto de un tema a otro, sino que utilizo siempre una línea secuencial. Y utilizo también variabilidad de preguntas, escalares, preguntas de selección única, preguntas de párrafo, preguntas de escritura. Nunca me cierro en preguntas del tipo sí o no. Si ustedes se fijan, no encontraron ninguna del tipo sí o no. Hay una que tiene un error. No es un error, sino que está pensada para que ustedes vean qué es lo que sucede, ¿no? Que es el tipo de preguntas que a mí por lo general no me gusta hacerlas, y ya prácticamente se entiende cuál va a ser la respuesta, que ya la vamos a ver en la sección de resultados. Y bueno, también una escala de satisfacción, decir, bueno, que como esta, ¿no? Cuando sacas una buena nota, ¿cómo te sientes? ¿Muy contento? No esperaba menos, o sea, hay personas que a mí me suele suceder mucho que uno hace cosas, tiene éxito, pero es como, qué bueno, digamos a lo siguiente, o sea, no hay diferencia ninguna. Entonces ahí, y hay gente que estaba como en el limbo, por ahí iba a reprobar, aprueba la clase y la celebra, pero como que ganó el mundial, ¿no? Como que Honduras le ganó a Panamá, una cosa así. Entonces, y ahí pues igual
cuál fue la nota o cuál es la nota de promedio actual. Puede percibir algunas cositas. Y ahora veamos la línea de resultados. Entonces, mientras carga esto, sí pudieron notar eso, ¿no? Preguntas separadas de lo general a lo específico, separación por temas, diversidad de preguntas, preguntas matriciales, abiertas, cerradas, de selección única, de selección variada, no sé si había alguna. En fin, entonces, si se fijan, a ver dónde estoy yo aquí. Si se fijan, acá pues nos vamos a encontrar con, en algunas, algún despelote, ¿no? Porque hay mucha gente que escribe psicología de una manera, psicología de la otra, y bueno, se va contabilizando de forma individualizada. Entonces, de las 33 respuestas, sí pude notar tres cosas. La mayoría de la gente estudia Derecho, Psicología, muy poquitos Administración, y casi todo el mundo tiene buenas notas. Digo yo, o son queso, son verdaderos quesos, no me acuerdo cómo es que le decíamos queso. Morro le decíamos cuando estábamos en el colegio, o sea, morro loco. ¿Ah? O gente que tiene vida estudiando a lo loco, ¿no? O gente que, bueno, sabe. Igual noté otras cositas que la gente, pues, hay preguntas ligadas, hay preguntas trampa. Me encanta esto, ¿no? Utilizar siempre preguntas así, trampa, porque allí sacamos mucha información. Bueno, ya vamos a desglosarla cada una de estas. La clase la estoy grabando porque después yo les voy a enseñar la tabla de datos que se va a generar y cómo la podemos manipular a nuestro gusto sin demeritar la información, es decir, para interpretarla más fácil. Porque esto es básicamente los resultados de la investigación. Bueno, esta pregunta, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva matriculado en la universidad? Si se fijan, la mayor porcentaje de participación o la mayor respuesta estriba en los aproximadamente 2-3 trimestres. Quiere decir que tenemos gente tierna a nivel universitario, ¿no? Un añito, que están bastante jóvenes acá, y algunos, o sea, digamos la siguiente tendencia de primer trimestre. ¿Qué significa esto para un docente como yo? Ah, bueno, que tengo niños no, que tengo recién ingresados a la universidad, que están en esa transición del colegio, universidad. Entonces, la manera en que uno tiene que enseñarles es ayudar a transicionar, ¿verdad? Porque todavía hay gente, no sé si a ustedes, a muchos de ustedes les ha pasado como a mí, yo estaba en el cuarto año de la universidad y todavía no sabía si lo que estudiaba era correcto, tenía que cambiar de carrera. Entonces, por ahí uno todavía está en esa duda, ¿no? Entonces, vemos por acá que tenemos mucha gente joven a nivel universitario, ¿no? Recién ingresada en esto. Aquí tenemos otro quilombo, porque tenemos gente de Santa Rosa, de Tegucigalpa, de Peña Blanca, bueno, varios lugares. Esto yo no puedo copiarlo, por ejemplo, y decir, ah, sí, el 9% dice que no. Hay que manipular estos datos para poderlos manejar mejor. Igual acá, ¿cuál ha sido la asignatura más dura? Aquí fue duro leer que la gente dijera metodología no me deja dormir, metodología, no, qué crueldad. Eso sí es crueldad, ¿ven? Te digo yo, ¿por qué las más fáciles? Hubo alguien que puso la más fácil, contabilidad, y la más difícil, metodología. Yo digo, wow, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Que no todos seremos pecadores. Bien, cuando quiere aprender un tema nuevo, emplea alguna técnica de estudio. Miren qué interesante esta respuesta. Y en la próxima clase yo creo que les voy a enseñar cómo interpretar los datos. Pero, por ejemplo, aquí vemos que hay una tendencia muy parecida. 36, 30 y 27. Bueno, el 30 significa que siempre usa alguna técnica de estudio, ¿no? Es decir, la gente que tenemos aquí siempre utiliza una técnica de estudio. También hay gente que solo es cuando lo necesita y otra gente que dice que algunas veces. Bien, esta pregunta a mí me encanta porque es una pregunta trampa, ¿sí? Aquí, ¿qué significa esto? Que la mayoría de la gente
solo cuando va para el examen es que aplica su técnica de estudio. ¿Cuál? Cualquiera, no, eso es lo de menos. Pero es como una tendencia a darnos cuenta cómo piensa la gente, cómo actúa. Y está, bueno, hay gente que siempre utiliza, que es obvio que siempre vamos a utilizar alguna técnica de estudio, desde el garroteo hasta el razonamiento, es una técnica de estudio. ¿Cuál de las siguientes prácticas les resulta efectiva de cara a aprender un nuevo tema? Y esto se relaciona con lo anterior. Por aquí les decía, bueno, la gente solo cuando ya va cerca a estudiar el examen, utiliza una técnica de estudio, y aquí la mayor respuesta es resumen de contenidos con el subrayado de textos. Esta me gusta porque están vinculadas las dos cosas. O sea, por lo general yo puedo agarrar un libro, leérmelo, lo subrayo, ahí ya estoy resumiendo, porque estoy resaltando ideas clave, y están aquellos que toman esas ideas claves y las pasan a una hoja de resumen, ¿no? O a una ficha de resumen. Entonces, esta pregunta nos da a entender que la gente cuando está estudiando utiliza mucho la memorización, es decir, leo, resalto y memorizo, más o menos esa técnica, digamos, de estudio, ¿no? Esa dinámica de estudio. Entonces, no es que yo vengo, por ejemplo, que mucha gente comete el error y uno dice, interpreta este gráfico. Ah, sí, el resultado dice que el 27.3% subraya los textos. Eso ya está escrito. Ahora es, interpretémoslo. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, podemos decir que hay un emparejamiento, ¿no? O que hay una tendencia por parte de los estudiantes que a estudiar resaltan cosas y hacen resumen. Es decir, hay un predominio en la memorización de contenido. Y esto puede que tenga una lógica, porque hay mucha gente que estudia Derecho y Psicología, que hay un predominio de memorización de textos y contenidos. Bueno, ¿dónde aprendí a utilizar las técnicas de estudio? Esto me pareció súper interesante. Por ejemplo, la gente aprendió tanto en el colegio como de cuenta propia. Aquí me faltó agregar ese tipo de una pregunta que dijera, bueno, eh, ¿cómo descubrió, ¿no? ¿Cómo descubrió cuál era la técnica de estudio más eficiente para usted? Además, esa pregunta me faltó agregarla, ¿eh? Por eso es importante siempre hacer un pilotaje. Luego la siguiente sección, tercera sección, que tiene un sitio fijo. Esto me gustó mucho. Quiere decir que todos o la mayoría estudian en el cuarto, alguno que otro en cualquier lugar de la casa. Ahí pues ya se están bañándose, están estudiando ahí también. Zona de estudio, bueno, algunos que tengan estudios dentro de la casa. Cuando estudias, prefieres hacerlo en silencio total, con música de fondo, ¿sí? Un poquito de ruido, o sea, hay gente que lo tolera. No tengo problema con el ruido y prefiero eliminar todas las distracciones. Bien, en silencio total. Yo tenía un compañero, cuando estaba estudiando, que él solamente leía el libro, todo se le quedaba en la cabeza y decía, ¿por qué a mí no nací con esa suerte? Y él ponía la radio y ponía noticias. Entonces yo digo, loco, ¿cómo le haces? Oís noticias, lees el libro y sacas 100. Y yo pongo el silencio brutal, me madrugo a las 4 de la mañana a estudiar y saco 60, pelón. Entonces, ¿cómo diablos le haces? Inteligencia es inteligencia, ¿verdad? Suele suceder. Bien, entonces, pero aquí veo que casi hay un predominio de mejor en silencio. Y en efecto, cuando uno está en silencio, libre de distracciones, se concentra más rápido. Aquí les voy a enseñar cómo presentar los resultados, porque esto sí lo tienen que hacer cuando estén haciendo el informe. Todos los resultados, todos, sin excepción ninguna, tienen un párrafo de entrada, luego viene la figura o la tabla, según lo que se utilice, y después viene un párrafo de salida o explicación de la figura de la tabla. Esto sí tienen que aprenderlo a hacer bien,
A ver, párrafo de entrada o es introducción a la figura tabla. Vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan. Toda la vida tiene que hacerse así, de esta manera. Sea el que trabajo que hagan para metodología, para un informe de trabajo, para la clase de romano, no sé, cualquiera clase que ustedes tengan que les manden a hacer una tarea, tienen que presentarlo de la siguiente forma que los voy a enseñar ahorita. Voy a tomar de la encuesta, por ejemplo, cuánto tiempo lleva matriculado. Si lo hacen en Google Form, esto es fácil de hacer. Lo copio y lo pego. Ven, aquí está el gráfico tal cual se me presentó. Entonces, dijo el INGE que hay que poner un párrafo de entrada. ¿Cuál sería el párrafo de entrada? Bueno, podemos decir, en la figura 1 se reflejan los resultados expuestos por los estudiantes sobre el tiempo de matrícula en la universidad. Y ahí, bueno, ¿qué más podemos agregar? Bueno, yo le agrego una siguiente línea que diga, en él, o sea, haciendo referencia a la figura, se puede notar un predominio de estudiantes que son, bueno, o que al menos, a ver, que son principalmente de primer año o primer ingreso. Listo, no dije absolutamente nada. ¿Por qué? El error que comete mucha gente es, sí, en la figura vemos que el 58% tiene 3 trimestres. No, eso no hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque el gráfico ya habla por sí mismo. O sea, ¿qué me dice aquí? Que en la figura 1 se reflejan los resultados. ¿Qué hago yo? Me voy a la figura 1 y veo cuál es el predominante. Bueno, ya completé el párrafo de entrada. Ahora voy con el párrafo de salida. ¿Cuál sería el párrafo de salida? Bueno, podemos decir algo así como muchas veces las técnicas de estudio siempre son bien comprendidas o exigidas cuando un estudiante tiene poco tiempo en la universidad. Aquí ya le ponemos ahí los mickeys y ya está. ¿Se entendió, muchachos? Aquí lo que yo hice fue presentar el gráfico. Ahora le pongo una figura aquí, siempre pongan esto. Figura 1, punto, ¿cómo se llama? Tiempo de matrícula en la universidad. Ahí está. Esta es la forma correcta para uno presentar los resultados de investigación, ya sea para esta asignatura o para cualquier trabajo que ustedes hagan en la vida, ya sea en la universidad o fuera de ella, ¿sí? Porque el error que comete mucha gente es decir, bueno, y eso lo veremos después, decir, en la figura 1 el 58% de la gente está a 3 trimestres, el 26% está un trimestre, el 8% 3 años. ¿Por qué no es correcto eso? Porque eso se le llama redundancia de información. La información que me da la figura es una sola y para ello solamente yo debo complementarla con un elemento de entrada y un elemento de salida. Bien, entonces esto lo hace mucho más fácil
tanto para usted, porque le hace entregar un producto de calidad bien explicado, bien entendido, y segundo, porque no hace falta, como le digo, redundar en la información. Mucha gente lo que hace es escribe un párrafo con los mismos datos por temor a qué escribo, qué pongo. Bueno, aquí ya les doy la clave. ¿Qué tienen que hacer? Un párrafo de entrada donde yo diga, en el gráfico tal, vamos a ver esto. Vamos a ver los resultados que encontramos de aplicar una encuesta. Vamos a ver los resultados de la no sé, de la pregunta referente a tal cosa. Eso, o sea, hay un poco de creatividad, pero nunca de los nunca me repitan en un párrafo los resultados que hay en una tabla o que hay en una figura, porque es la manera más incorrecta de hacerlo. Vamos a hacerlo nuevamente con esta otra pregunta que yo tengo acá. Figura 2 y vamos a ver la salida que le voy a poner. Bien. Tengo entrada, dice, cuando quiere aprender un tema nuevo, emplea alguna técnica de estudio. Bueno, puedo decir algo así. En la pregunta 2 se muestra una tendencia predominante hacia el empleo de técnicas de estudio. Lo estoy adornando, ¿no? La misma pregunta. Cuando es necesario y aplicadas en algunas veces. Punto. Ahí ya lo dejé. Ahora, pero dice la pregunta 2. Entonces yo pongo entre paréntesis, figura 2. Es lo mismo. Lo voy a poner grande para que lo vean. Es lo mismo. Figura 2, ¿cuál sería la figura 2? Bueno, técnica de estudio. Emplea el estudiante en un tema nuevo. Párrafo de salida. ¿Cuál podría ser el párrafo de salida? Bueno, yo le pongo así como, tal como la explicación que yo les había dado antes. Por ejemplo, esta es mi interpretación. Ojo, mi interpretación. Algunas veces los estudiantes universitarios hacen uso de las técnicas de estudio, sobre todo, esta es interpretación mía, cuando ya están muy próximos a realizar un examen o una evaluación. Es una reflexión mía, yo la hago de mí, porque a mí sí me salió, no, porque está relacionado. Entonces aquí, si usted se fija, y es lo que quiero recalcar en ustedes, es esto, ¿no? Ahorita lo pongo en letra grande para que lo vean bien. Yo tengo un párrafo de entrada que me hace una introducción al gráfico y hago un párrafo de salida que es una interpretación que yo hago del tema o del gráfico que acabo de ver. Pero en ningún momento, ojo, en ningún momento yo estoy repitiendo la información que hay dentro. ¿Por qué? Porque si yo le hago así, yo solito, a ver, ¿dónde está esto? Yo solito tengo que interpretar lo que veo. ¿Bien? O sea, aquí me dice que 34 respuestas equivalen a varios porcentajes de esto y de esto y de esto, y yo lo interpreto como lector, lo interpreto de la manera que me parece más conveniente. Aquí con a ver si esto es así, algunas veces, bueno. Y de ahí solamente esto es complementario a explicar lo que yo hago. De esta manera, como digo, es la forma correcta de escribir los resultados en la investigación. Presento la figura o presento la tabla o presento el gráfico, lo que sea, y luego yo expongo mi idea de lo que entendí de ello, pero nunca repito la información.
¿Lo vieron? Eso se aplicaría a cada respuesta de en la encuesta, ¿verdad? Correcto. Esto se aplica a cada una, pero, viene usted y dice, no, esto es un dolor de muela, yo para qué voy a estar ahí repitiendo tanto. Bueno, sencillamente usted dice, un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. Para la pregunta, para las preguntas 3 y 4 que hacen referencia, no sé, a las asignaturas que más gustan, que más y que nos gustan a los estudiantes, se encontró que, se encontró que no sé, romano y metodología fueron las de mayor repitencia. ¿Ya? Respectivamente. Ya estuvo. Ya no necesito yo hacer un gráfico y una tabla y no sé qué. O sea, yo lo pongo también de una manera parafraseada o redactada y yo expongo, o sea, estoy exponiendo el resultado. ¿Necesité poner el gráfico? No. ¿Necesito ponerlo? No, no precisamente. Simplemente yo voy a darle uso a las figuras o a las gráficas que a mí me guste más poner o que me parezcan que sean las más importantes de exponer en la investigación. Porque si no, usted se pone a hacer, imagínense, hace una encuesta de 30 preguntas, va a poner 30 gráficos, claro, va a ser un gran documento, que es lo que todo el mundo le gusta, pero no siempre va a exponer o va a explicar la información que realmente se necesita. Entonces ahí es una mera selección de ustedes de decir, hey, ¿sabe qué? Las preguntas de la 1 a la 5 me parecen que son todas ligadas, entonces yo escribo un párrafo, redacto un párrafo, resumen de todo ello. Igual es válido. Y si no, pues yo pongo las figuras, que totalmente es válido. Empecemos con Eduardo Paz y después Maylin Arriaga. Y después no sé qué más. En las preguntas, en esto que vamos a hacer de las muestras, solo se van a hacer las preguntas específicas. No. De las preguntas generales y de las preguntas específicas, según sean las necesidades, las necesarias. Por ejemplo, si se fija, estas que yo usé aquí son solo las preguntas generales. Yo me voy a una específica, dura, específica, por ejemplo esta que me gusta. Ya es una pregunta específica. O sea, yo voy a utilizar aquellas que crea convenientes, ¿no? Algunas solamente las escribo, otras les pongo una figura. La cuestión es apegarse al sistema. Mucho. Maylin, creo que... Sí, bueno, esto es para el proyecto, ¿verdad? Pero podríamos mezclar en algunas preguntas, así gráficos y párrafos, porque en el caso de que alguna pregunta sea como que única, pues no se ligue con otras, entonces para dar un dato más específico. Correcto, puede hacerlo sin problema ninguna. O sea, usted a gusto, ¿no? Usted puede decir, bueno, aquí mejor escribo un párrafo. O me dice, Inge, ¿sabe qué? Yo voy a escribir un gran párrafo de todo. Hágalo, no hay problema. No hay ningún problema. Usted me dice, yo quiero hacer solo las figuras porque es más fácil. Hágalo, no hay problema. ¿Lo quiere hacer mezclado? También. Ya ahí es a gusto suyo, ¿no? Por cómo se sienta más cómodo, si escribiendo, si exponiendo los gráficos, cómo se sienta más a gusto. Por ejemplo, yo puedo tomar de la encuesta, yo puedo tomar, decir, bueno, para el informe, digamos, eran 20 preguntas, solamente voy a tomar 10 que son las más importantes. El resto se va a anexos y no hay ningún problema.